Bueno, la verdad que uno querría decirle al presidente de la Nación, a todo su equipo de ministros, que sí que la vemos. Que vemos con claridad qué es lo que está pasando en la Argentina. Y sobre todo, vemos con claridad lo que puede pasar en esta Argentina, donde dejó de ser un valor esto de ponerse en el lugar del otro, donde de alguna manera, al correrse el Estado o al intentar llevar adelante un decreto que lo que hace es reducir el Estado, sin duda que vemos con mucha claridad cuáles van a ser las consecuencias. El problema que a veces tenemos como sociedad es que nos pasamos discutiendo las consecuencias y nunca nos detenemos a discutir las causas. ¿Qué es lo que genera que exista reacción social? ¿Qué es lo que genera que mañana haya una movilización? ¿Qué es lo que genera los piquetes, los cortes de ruta, los cortes de avenida, los cortes de calles? Todo eso es lo que de alguna manera nos falta como ejercicio democrático, pero sí la vemos. Uno podría decirles con toda humildad, no subestimen al pueblo argentino. Ganaron una elección, es muy importante. Les facilita un campo de acción y de decisiones políticas, por supuesto, pero no subestimen a la otra porción del pueblo. Casi desde un lugar de soberbia diciendo, bueno, no la ven. Podríamos adjetivarnos a nosotros mismos, según su mirada, de muchísimas formas. Pero claro, miren, nosotros vemos y además de ver, escuchamos las voces y los rostros que ya empezaron a aparecer de los más de 7.000 trabajadoras y trabajadores del Estado que a partir de enero ya están sin trabajo. ¿Cómo no lo vamos a ver? Si tenemos además gente cercana, ¿cómo no la vamos a ver si vamos al supermercado? Y vemos cómo los precios se dispararon porque había que dejar en libertad al dólar porque así se sinceraba la economía. ¿Cómo no lo vamos a ver si hoy lo vemos y escuchamos a los jubilados que con una jubilación que no depende de Milei, pero que será peor si avanza este DNU y con esa reforma previsional que tienen oculta, ya ahora no les alcanza? ¿Cómo no vamos a ver si tenemos jubilados cercanos que tienen miedo de que estos medicamentos gratuitos que les da el Estado se los dejen de dar? ¿Por qué creen que tenemos la misma ceguera que tiene este gobierno? De verdad que no. Tendremos otras, seguramente tendremos otras. Pero es la ceguera de no ver el dolor del otro. La verdad es que esa ceguera no tenemos, sí que la vemos. Y la vemos con mucha claridad porque además tenemos una historia. Y la memoria de aquellos que nos sucedió, de aquellos que nos pasó, de aquellos que vivimos, de aquellos momentos de avance de derecho, pero también de retroceso. Esa memoria activa, esa memoria política nos hace hoy poder divisar aquello que puede venirse. ¿Por qué? Porque entre otras cosas hay una memoria que es casi corporal. Hay una memoria que trae la vivencia emocional de lo que en otras épocas sufrimos. Entonces, claro que la vemos. Pero además, no son nada originales. La derecha cuando gobierna no es original. Será original, si quieren, en lo que puede tener que ver con las políticas comunicacionales. De qué manera pueden engañar más o menos a un pueblo para que los vote. Cómo pueden manosear más o menos a un pueblo a partir de su bronca, de su desazón, de su desesperanza. Ahora, en las políticas que aplican, no son ni creativos ni novedosos, por tanto, sí la vemos. Y nadie va a taparse los ojos porque la Argentina, en su voto, haya acompañado a Milei. Hay una mala lectura, creo que hacemos de la democracia muchos y muchas, que es que la lectura de la instancia electoral y de la instancia democrática en las elecciones tiene que ver con respetar a aquel que gana. Por supuesto, eso está fuera de discusión. El que ganó, ganó. Tiene que gobernar y tiene que respetar el contrato electoral. Ahora, es tan necesario, es tan respetable y está en todo su derecho que el que gana pueda tomar decisiones, como también es valorable, es respetable y tiene que tener su campo de acción aquellos que perdieron, pero que fueron elegidos como oposición. No hay que recortar los procesos democráticos. No es que para el que gana todo y para el que pierde nada. Para el que gana, un conjunto de derechos y un territorio determinado para accionar. Y el que pierde, otro conjunto de derechos y otro territorio para recorrer. Por eso hoy, el vocero presidencial, que amanecemos
cada día con una especie de comentario, análisis que él hace. Hoy dijo que los diputados elijan lo que la gente votó en relación a estas extraordinarias que se convocó para votar a favor o no de este decreto inconstitucional y profundamente antidemocrático y antiderechos. Ahora, me quedó regulando esta idea de elijan lo que votó la gente. Lo primero que me gustaría decirle al vocero es que la gente no votó esto. Tampoco, por favor, no subestimen a la sociedad y tampoco se arroguen el derecho a interpretarla. No, por lo menos no a la sociedad toda. Y tampoco les diría que a la totalidad de sus votantes, porque si bien no soy de los que creo que ya hay un enorme conjunto de decepcionados con Milei, de los que lo votaron, como no creo eso, tampoco creo que todos los votantes de Milei acepten esto. Porque la gente, Adorni, vocero, la gente no votó que lo echen del trabajo. La gente no votó que le sea imposible pagar la medicina prepaga. La gente no votó por una reforma laboral que le recorte derechos. La gente no votó para que le vendamos el litio a Elon Musk. La gente no votó para que rematemos Aerolíneas Argentinas. La gente no votó para que los clubes sean sociedades anónimas. La gente no votó eso. La gente no votó eso. No se construyan el propio relato y se alimenten todos los días de ese relato. Porque cuando Adorni dice elijan lo que votó la gente, bueno, tenemos que poner en discusión cuánto de lo que quieren hacer en este decreto lo dijeron. Y lo central, que ya lo repetimos hasta el cansancio, es que dijeron que iban por una casta política, se rodearon de esa casta política, les gobierna la casta empresarial, pero siguen diciendo que esto es lo que la gente eligió. ¿Saben qué? No. Mayoritariamente el voto a Milei no era un voto que los despoje a esos votantes de derechos. Pero además volvió con esta lógica. Quienes acompañan el cambio son la gente de bien. Si ustedes acompañan el cambio, señores diputados, senadores y senadoras, ustedes son gente de bien. Si no lo acompañan, el cambio, estarán del lado del mal, evidentemente. Si vos estás del lado del bien, me pones en el otro lado. Y los que no lo acompañan, entonces, según las propias palabras del vocero, están poniendo palos en la rueda. Yo les digo humildemente, yo salgo a recolectar palos y digo abiertamente, sí, es legítimo poner palos en la rueda. Terminemos con ese discurso casi burgués, abstracto, de que, insisto, el que ganó lo puede todo y el que perdió no puede nada. No, señores, si ustedes van a recortar los derechos, si ustedes van a vender la patria, vamos a poner palos en la rueda. Digo, vamos, como un humilde comunicador, sí, claro, me voy a dedicar todos los días de mi vida, en donde pueda, a poner palos en la rueda. Sí, claro, ¿qué pretenden? ¿Qué pretenden? Que nos desnudemos en pleno invierno, para que nos despojen de todo. ¿Qué es lo que pretenden? ¿Que celebremos de ser víctimas? No, no. La oposición tiene derecho a ponerle límites y a evitar, con los instrumentos de la democracia, a que determinadas políticas que perjudican a las mayorías y benefician a un poder concentrado de la economía, no avancen. Hola, señores, ¿la democracia es esto o qué se creyeron que era? Yo ya sé que a este gobierno le cuesta digerirla la democracia. Son incompatibles con las normas democráticas. Pero este es el juego que hay que aceptar. Entonces hay que salir de la lógica de, bueno, che, ganaron. Bueno, sí, ganaron y me quedé sin trabajo. Y la verdad es que me cerró el comedor del barrio. Y la verdad es que me recortaron los programas sociales. Y la verdad es que a tal y cual se quedó sin trabajo. Y la verdad es que no puedo pagar la medicina prepaga, que no voy a poder pagar la escuela privada de mi hijo, que sigue sin haber vacantes, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, entonces no voy a tener que meterlo. Pero bueno, no importa, la gente decidió esto y mi rol de opositor me lo guardo. No es así. No es así, Adorni. Deben entenderlo. Habló también la ministra de Seguridad, que está en un día de excitación política porque mañana hay una marcha. Entonces va a probar otra vez si ese protocolo mamarrachesco puede funcionar. Y dijo Patricia Bullrich, hay 16 días de gobierno y 3 marchas. Yo le pido a la gente que tome conciencia y haga las tareas que tiene que hacer ese día y no se movilice. Lo primero que quiero decirle es,
Si en 16 días de gobierno hubo 3 marchas, ¿por qué no se preguntan por qué? Valga la redundancia. O sea, es increíble, ¿no? Las víctimas de sus políticas deben autolimitarse y decir no vamos a marchar. Ahora, ellos no se plantean por qué marchan. ¿Y saben por qué no se lo plantean? Porque parten de la premisa de que somos seres inferiores, que les hicieron creer. ¿Se acuerdan esa vieja frase de Fraga? Es increíble porque uno diría, che, ¿no será que tuviste 3 marchas en 16 días de gobierno porque no cumpliste con lo que prometiste? Y aún más, porque estás llevando adelante un decreto inconstitucional por donde lo mires. Un pibe, una piba de primer año de abogacía lo lee 3 minutos y dice, no, esto no va. Si leyó algo de la Constitución Nacional. Entonces, que Patricia Bullrich exija conciencia a los que quieren marchar, yo le quiero advertir también, si hay algo que tienen los que marchan y las que marchan es conciencia. Tienen la clara conciencia de lo que va a pasar si aplican estas medidas. Tienen la clara conciencia del rol social que cada uno representa, que es ser un trabajador, una trabajadora, por esta misma lógica, porque la vemos. Por más que crean que no, sí, la vemos. Entonces no es muy difícil la ecuación, ¿no? No es muy difícil. ¿Queremos profundizar la democracia? Muy bien. Jueguen en el sentido figurativo, jueguen como quieren jugar dentro de los marcos de la ley. Y la oposición debe jugar como tiene que jugar, punto. No es muy difícil entender que hay una porción grande de la sociedad. Es más, les diría que de los 44, 46 millones de argentinos, solo 14 millones votaron a Milei. Está bien, había 35 millones que tenían la posibilidad de votar. Pero quiero decir, mayoritariamente la sociedad argentina toda no les va a justificar y no les va a legitimar semejante inquisición que están llevando adelante. Porque esta es la lógica, ¿no? Todos los que están de nuestro lado son el bien, a lo demás hay que reprimirlo, hay que marginarlo y hay que llamarlo el mal. Entonces, digo, tenemos historia, errores a montones, tenemos incoherencias a montones, pero esa historia nos hace tener memoria, y sí la vemos, porque lo que nunca debemos perder es poder vernos a nosotros mismos, pero ver al que está al lado. Y a partir de mañana, el que está al lado ya está un poquito peor de lo que estuvo hoy. Por lo menos los que ya se han quedado sin trabajo. Y es solo el comienzo. Entonces, tranquilidad y humildad le pediría a un gobierno que sé que no la tiene, pero no se crea que está jugando al gallito ciego. Por lo menos nosotros no somos los ciegos. Ojalá que ellos tampoco sean el gallito. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Lugar para los Débiles.